Ok, sí se ve. Ok. Yes. Ah, Nicolás le gusta en inglés. Okay, we're going to talk in English because our friend, at least my friend Diego Mariano, no, Nicolás Muñoz prefer to talk in English. I'll try to do that. Dije que estaba muy contento, que la clase hoy día va a estar fenomenal. Ya chicos, partimos con la clase. Acuérdenme por favor pasar lista porque el lunes no pasé lista. La lista es básicamente para saber quiénes no se están conectando todavía, más que si estuvo o no estuvo. El único valor que tiene para mí la lista es saber quién todavía no se está conectando. Por eso que me gustaría llevar esa estadística. Ok, recuerde que la derivada, voy a hacer un pequeño recuerdo, de la clase, decía que la derivada de una función o de y a de x, o también se le puede conocer como f', y' de y a de x, f'. Estas tres formas son las que se utilizan para, para mencionar la derivada. Era el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Pero nos dimos cuenta que este límite no necesitamos estarlo calculando permanentemente, sino que podemos hacernos de un conjunto de fórmulas que, claro, como en el caso de ustedes, la prueba va a ser online, entiéndanme que no va a haber ningún problema en que tengan este formulario a la vista, lo van a ocupar, de hecho. Entonces, focalizándonos en esta columna, en la tercera columna donde dice funciones compuestas, recordemos de esta tabla que está acá, algunas funciones. Les quiero pedir un favor, chicos, yo no voy a estar viendo la pantalla, discúlpeme. Por lo tanto, ni tampoco tengo fonos. Por lo tanto, si en algún momento dado estoy escribiendo en un lugar que no se está viendo, por favor, háganmelo saber a través de su micrófono para poder corregir el cuaderno. Entonces, hagamos un pequeño recuerdo, o si usted quiere, formulario de derivada. La primera fórmula era la derivada de una constante. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? K es una constante. Y recuerde que la derivada de una constante es 0. ¿Por qué? Porque la constante no varía. Por lo tanto, la variación de la función al variar x es 0. Fórmula número 2. La derivada de x, si nuestra función es x, la voy a escribir de esta manera. Discúlpeme, hijo. Si y es igual a k, entonces la derivada de y, o sea, la derivada de k es 0. Así lo voy a ir escribiendo. Si y es igual a x, ¿cuánto vale la derivada de x? O sea, la derivada de x es 1. 3. Si y es igual a x elevado a n, donde n es algún número real conocido, distinto de 0. La derivada de x elevado a n era n veces, recuerde que el n pasaba a ser multiplicación, por x elevado a n menos 1. Por ejemplo, la derivada de x cubo, es 3
por x cuadrado. 3 por x elevado a 3 menos 1, x cuadrado. Esa es la derivada de x elevado a n. Es n veces x elevado a n menos 1. 4. Si i es igual a otra derivada que nosotros vimos era la del logaritmo. Pero antes de seguir con las derivadas trigonométricas, la derivada de una función y es una derivada de una función donde u es una función en x. Bueno, la derivada, esto significa que la derivada de f de u es la derivada de f multiplicada por la derivada de u. Por ejemplo, supongamos esta que ya conocemos. Por ejemplo, 3x cuadrado. No, supongamos x elevado a 3 y esto elevado a 4. Aquí la función es algo elevado a 4. Según esta fórmula, primero derivo la función f, o sea, sería 4 por x cubo elevado a 4 menos 1, 3. Por, dice, esta que está acá, sería la derivada de la función. Sería la derivada de algo elevado a 4. Algo elevado a 4. Sería 4 por ese algo elevado a 4 menos 1, 3. ¿Profe? Esto multiplicado por la derivada de la función que está acá adentro. Por la derivada por x cubo derivado. Eso es. Es la derivada de la función mayor, en este caso algo elevado a 4, me quedaría 4 por ese algo elevado a 4 menos 1, por la derivada del algo. La derivada del algo, que en este caso sería la derivada de x elevado a 3. Bueno, esto es 4x elevado a 9 por la derivada de x elevado a 3 sería 3 por x cuadrado. Por x cuadrado. Y esto es igual a 3 por 4, 12, x elevado a 9 por x Profe. elevado a 11. Profe. 12, 3 por 4, 12 por x elevado a 11. Esto es la derivada de una función compuesta. Es la derivada de una función en u, donde u es una función en x. O sea, esta es la derivada de la función de una función. Chicos, en los libros, esto que está acá se llama regla, voy a escribirlo hacia abajo, regla de la cadena. Regla de la cadena. Cadena. Se me estaba acabando el... a partir de ahora voy a hablar desde la fórmula 5 en adelante, voy a hablar exclusivamente con la regla de la cadena, que en el caso de la tabla que yo les presenté a ustedes, en el caso de la tabla, déjenme compartirla, acá está, en el caso de esta tabla,
es la tercera columna. La tercera columna. ¿Ok? Si la función es u elevado a p, donde u es una función. Este es la función de una función. U es una función. Entonces, la derivada de u elevado a p va a ser igual a la derivada de u elevado a p, esto significa p por u elevado a p menos 1, por la derivada de u, por la derivada de esta función. Por lo tanto, y esto es la número 5 en mi cuaderno. La número 5. Entonces, 3, 4, 5. La derivada de u elevado a n. Pero antes de mostrarles esta derivada, a partir de ahora, u va a ser una función en x. U es una función. ¿Mm? Entonces, 5. La derivada de u elevado a n ya no es x elevado a n, es un f de x elevado a n. Es un f de x. Esto, aplicando la regla de la cadena, va a ser igual a la derivada de u, o sea, n veces u elevado a n menos 1, por la derivada de la función u. Por la derivada. Que de alguna manera acá hay un ejemplo. U sería x al cubo. Y u elevado a n derivado, u elevado a n derivado, sería derivar, por ejemplo, u de x elevado a 4. Es 4u por 4 menos 1 por la derivada de x cubo. Por la derivada de x cubo. Y la derivada de x cubo es 3x cuadrado. 3 por 4, 12, x elevado a 11. La derivada de una función elevado a n es la derivada de la función por la derivada de la función inicial. Cuando conozcamos más funciones, esto va a adquirir mayor sentido. 6. Vámonos a la guía. Vámonos a la tabla. Vámonos a la tabla. La función logaritmo natural. Logaritmo natural de u. Dice que la derivada del logaritmo natural de u, porque f de x es logaritmo natural de u, la derivada del logaritmo natural es la derivada de u partido por u. Es la derivada de u partido por u. Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Supongamos que u es igual a x cuadrado más x más 1. ¿Ya? Y nosotros queremos conocer la derivada. Queremos saber cuál es la derivada de u elevado a 3. No. Estoy con el logaritmo natural. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo natural de u? O sea, me están preguntando cuánto vale la derivada de x cuadrado más x más 1. Eso es lo que quiero derivar. Logaritmo natural de una función. El logaritmo natural de una función. ¿A qué va a ser igual según esta fórmula? Dice que es la derivada del argumento, o sea, la derivada de x cuadrado más x más 1. Y esto dividido por el argumento.
x cuadrado más x más 1. O sea, la derivada del logaritmo natural de esta expresión algebraica va a ser igual a la derivada de la expresión algebraica, por eso que le puse este símbolo, dividido de la expresión algebraica, u, dividido de x cuadrado más x más 1. Bien. La derivada de esta suma es la suma de cada derivada. O sea, es la derivada de x al cuadrado más la derivada de x más la derivada de 1. Y todo esto dividido de x cuadrado más x más 1. ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrado, chicos? ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrado? 2x. 2x, muy bien. 2x más. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. Más. ¿Cuánto vale la derivada de 1? 0. Y todo esto dividido de x cuadrado más x más 1. O sea, la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más x más 1 derivado es igual a 2x más 1 dividido de x cuadrado más x más 1. ¿Ok? Veo el chat que alguien estuvo hablando. Ah, ya, el Nicolás estaba respondiendo. Gracias, Nicolás. Veamos, bueno, hasta el momento tenemos esos ejemplos. ¿Mm? Profe. Fórmula número 7. Vamos al formulario. El formulario es este. La derivada, ya no del logaritmo natural, sino que la derivada del logaritmo. Este es el caso general, donde la base puede ser cualquier real a. Dice que la derivada del logaritmo en base a de u, acá está la derivada. Esta es la derivada. Fíjese que es muy parecida a la anterior, es muy parecida a esta, con la única diferencia que u está siendo multiplicado por el logaritmo natural de la base a. O sea, esto va a ser igual a la derivada de u, a la derivada de, este es el numerador, acá arriba, la derivada de u dividido de u por el logaritmo natural de a. ¿Profe? Acá. El logaritmo de u en base a es igual a la derivada de u partido por u logaritmo natural de a. Profe, escucha. Por ejemplo, ¿cuánto vale la derivada del logaritmo en base 3 hable por el chat, hermano. x cuadrado menos x más Habla por el chat. 3? ¿Cuánto vale esa derivada? Dígame, Jorge. Jorge, Araos, ¿me ibas a preguntar algo? ¿Logra escuchar? ¿Me están hablando? O sea, tengo apagado el... ¿Aló? ¿Se escucha, profe? Ah, tenía apagado mi parlante. A lo mejor me estaban hablando hace rato y yo no me daba cuenta. Dime, no sé quién me está hablando. No, yo quería preguntar la tabla que tiene. ¿Está en Reco? ¿Qué cosa, hijo? ¿Tabla de función y derivada? ¿Esta tabla, hijo? ¿Sí? Sí. Yo te mandé a Reco. Dame un segundito. Te mandé un archivo comprimido con... Acá está. Con todos estos documentos. Ok. La materia de límite,
la materia de límites espaciales que vieron el jueves con la profesora Silvia. ¿Sí? La materia acá en el libro 12 o en el apunte 12 está la materia que estamos viendo hoy día, Ok. junto con la 13, la 12 y la 13. Y esta tabla de derivadas es la que yo estoy viendo en estos momentos. Ok. Y esta que está acá es una guía de ejercicios de derivadas. Todos estos documentos los tienes tú en Reco 1, ¿ok? Muchas gracias. A ti, hijo. Profe, yo tengo una duda. ¿cuándo Por hay favor. prueba? Por favor. ¿Aló? Profe, en el ejercicio 4, cuando hizo la función de la función, En el ejercicio 4. ¿Cuál es el ejercicio Sí. 4, hijo? ¿Este? no, en el 4, en el número 4. Ah, perdona. Acá. Sí, ahí se puede haber ocupado la propiedad de las potencias también para realizarlo, ¿no? Claro, claro. Qué bueno que me lo dijiste. Nosotros estamos derivando x al cubo elevado a 4. Eso es lo que estamos derivando, ¿no es cierto? Claro, ayúdame tú. ¿Cómo sería esto de aplicar las potencias acá? Se multiplica el 3 por 4 y queda x elevado a 12. X elevado a 12, derivar x elevado a 12. Sí, y ¿Sí? se ocupa la propiedad que es 12 por x, 12 menos 1 por x derivada. Exactamente. Lo que pasa es que acá yo hice uso de la regla de la cadena. Pero efectivamente, yo multiplico 3 por 4, 12, derivo x elevado a 12, me queda 12 x elevado a 11. 12 x elevado a 11. ¿Ya? Muchas gracias por la aclaración. Profe, yo quería hacer una consulta. En Por el favor. último ejercicio, en el 7 creo que, ¿Acá? sí, dice LI, no. Logaritmo. Ah, logaritmo, ya. Logaritmo. Lo que estoy haciendo en el 7, es un ejemplo de esta función. Ya. La derivada del logaritmo en base a de u. Voy a hacer un ejemplo de esta derivada. Logaritmo en base a de u. Recuerda que u es una función. X cuadrado. Más X más 1. ¿Cómo? ¿Es constante? ¿Es X cuadrado más X más 1? U, en este ejemplo, es X cuadrado menos X más 3. En este ejemplo. Ya. Este es mi U. U, en este ejemplo, es X cuadrado menos X más 3. Por lo tanto, derivar, esto significa derivar el logaritmo de X cuadrado menos X más 3 en base 3, A vale 3, es, según esta fórmula, ¿quién me ayuda? X cuadrado más X más 3. X cuadrado menos X. X cuadrado menos X más 3, pero derivado. Todo esto derivado. Dividido de U, o sea, ¿escucho? X cuadrado menos X más 3 Menos X más 3, ¿ya? por logaritmo Por el logaritmo natural de U. de A. Ah, de A. De A. ¿Y A cuánto vale en este caso? 10. 3. 3. 3. Logaritmo natural de 3. Y esto es igual a... ¿Cuál es la derivada de X cuadrado? 2X. Muy bien. ¿Cuál es la derivada de menos X? 1. O sea, queda menos 1. ¿Y la derivada de 3? 0. Dejémoslo ahí nomás. Partido por X cuadrado menos X más 3 por el logaritmo natural de 3. Eso sería. ¿Sí? Profe, y el ejercicio, en el 6 se puede reducir más, ¿verdad? Es ¿Esto que decir, está pueden acá? reducir, sí, la X, Por ejemplo, que arriba queda
A ver, queda x más 1 partido sobre 2x más 1. Cuando tú hablas de arriba, estás hablando del numerador, Sí, ¿verdad? sí, Ya. Y abajo el denominador. sí. Ya tú dices que en el numerador, ¿qué es lo que queda ahí? Queda x más 1 ¿Y este 2? ¿Por qué se va no? con la potencia de x. ¿Con este? Sí, y después abajo queda 2x porque se suma la x con la x. ¿Ya? Entonces te quedaría Factorizando, decís tú. x más 1 partido por 2x. 2x más 1. Ya. No, no. Cuando uno simplifica, se ve, ¿verdad? Sí. Cuando tú simplificas, lo que tú simplificas son multiplicandos. A por B por C, D, E, F. Tú simplificas factores de una multiplicación. Tú no simplificas ni potencias, ni tampoco simplificas sumandos. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado por y cubo partido por x elevado a 5 más 3, por ejemplo, yo no puedo simplificar este x cuadrado con este x elevado a 5, porque si bien es cierto en el numerador está multiplicando, porque es un factor, en el denominador está sumando. No es parte de una multiplicación, es parte de una suma. Y lo que yo simplifico son factores. Factores. Eso es lo que simplifico. Por lo tanto, este x cuadrado con este x elevado a 5 no lo puedo factorizar. Distinto sería si yo pongo x cuadrado y elevado a 3 dividido por x elevado a 5 por 3. Ahora sí que yo puedo factorizar el x cuadrado con el x elevado a 5, porque están siendo parte de una multiplicación, tanto en el numerador como en el denominador. Ahora sí que yo puedo simplificar el x cuadrado con el x elevado a 5. Obviamente, aquí me va a quedar x cubo en el denominador, porque el x cuadrado con el x 5, 5 menos 2, 3, y el y, bueno, el 3 no se cambia, y acá el y cubo tampoco. No sé si te respondí. Sí, pero entonces entonces se podría hacer que se puede ir la x con una de las x de las 2x, ¿o no? ¿De acá? Sí, esa x sola se puede ir con una x del 2 por x, ¿o no? La x del medio. No, porque no es parte de una multiplicación, está dentro Ah, de una tiene suma. que ser sí o sí parte de una multiplicación. Tiene que ser parte de una multiplicación. Ah, ya. Por Gracias, ejemplo, profe. dijo, no, déjame detener porque es súper importante lo que me estás diciendo. Y es un error típico de los alumnos. X más 1 por x cuadrado menos 3 dividido de x más 1 más un quinto. Este x más 1 con este x más 1 yo no lo puedo simplificar, porque este x más 1, el que está en el denominador, está dentro de una suma. Pero si esto fuese x más 1 por 1,5, entonces el x más 1 con el x más 1 se pueden simplificar, porque están dentro de una multiplicación. Acá sí que puedo simplificar el x más 1 con el x más 1. Pero antes, cuando acá había un más, no lo podía hacer. Porque cuando uno simplifica factores de una multiplicación. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ya. Bueno, acá el 2x no se puede simplificar porque está dentro de una resta. Sigamos. Fórmula número 8 de la guía. Fórmula número 8 de la guía. Vámonos a la guía. Ahora sí que estoy viendo la pantalla. Acá está. Fíjese, Euler elevado a U. ¿Cuál es la derivada? Acá está la derivada. La derivada de Euler elevado a U. Euler elevado a U derivado es igual, me dice que es igual a Euler elevado a U multiplicado por la derivada de U. Esto que está acá es Euler elevado a U por la derivada de U. Recuerde que Euler
es un número constante, es una constante matemática, así como el número pi. 2,7, 81, 82, o no sé qué más. Es un número decimal infinito no periódico. No se puede escribir como fracción. Euler elevado a una función es igual, Euler, disculpe, la derivada de Euler elevado a u es Euler elevado a u por u'. Por ejemplo, ¿cuánto vale? Este ejemplo va a ser difícil. Es un ejemplo de prueba. ¿Cuánto vale Euler elevado al logaritmo en base 10 de x a la cuarta? Derivemos esta función que no es fácil. Euler elevado al logaritmo de x elevado a 4. Veamos. Primero ocupemos esta fórmula. La derivada de Euler elevado a algo. ¿A qué es igual? A ese algo derivado. O sea, es igual a Euler Elevado al logaritmo. elevado al algo, logaritmo de x cuadrado, x a la cuarta, ya, ¿por La ¿por qué derivada del cosa? exponente. Mismo derivado. Por La derivada la del logaritmo. derivada del logaritmo, pero el logaritmo de x elevado a 4, por la derivada del logaritmo. O sea, esto es igual a Euler elevado al logaritmo de x a la cuarta por. ¿A qué es igual? La derivada del logaritmo. Nos tenemos que ir a la fórmula. ¿Profe? Al tiro, hijo. Nos tenemos que ir a la fórmula del logaritmo. Nos tenemos que ir a la fórmula de este logaritmo. ¿Por qué? Porque tenemos que derivar ahora el logaritmo de x a la cuarta. Dime, hijo. No, ya me quedó claro. Ya. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo? Déjame escribirla acá. Logaritmo en base a de u derivado. ¿A qué es igual esta? Está en la hoja anterior. Dice que es la derivada de u partido por u logaritmo natural de a. Esta es la derivada del logaritmo. Apliquemos esta fórmula acá. ¿Qué me quedaría? Escucho. Bueno, Derivada de x a la 4 la derivada de x elevado a 4 partido sobre x elevado a 4 logaritmo de 10. logaritmo De 10. logaritmo natural de 10. Exactamente. Es u' u derivado por u logaritmo de 10. Ahora tenemos que derivar x elevado a 4. ¿Cuánto vale x elevado a 4? Me voy a mi formulario. ¿Cuánto vale la derivada de x elevado a 4? 4. 4x elevado a 3. X elevado a 3. Por lo tanto, si me devuelvo al ejercicio, ¿se ve bien ahí o no? Es que no estoy viendo la pantalla. Tengo la tabla de ejercicio. ¿Se ve bien o no? Sí. Sí, no, Sí. no sé. ¿Ahí sí? Sí. Ya, ahí se ve. Esto va a ser, bueno, mantengo el Euler. Esto es Euler, logaritmo de x elevado a 4 por, ¿cuánto vale la derivada de x elevado a 4? 4 x cubo, y todo esto partido por x elevado a 4, logaritmo natural de 10. ¿Ok? Esto nació de la derivada de x elevado a 4. Todo esto nació de la derivada del logaritmo. Y todo Profe, esto, tengo una duda, por disculpe. favor. Arriba del ejercicio sale el logaritmo de x4. Dice Euler logaritmo. No, a la derecha, ¿Acá? Sí, o sea, en el logaritmo. Acá. Sí. Y después usted lo transformó a logaritmo natural. Por esta fórmula que está acá. La derivada del logaritmo, acá está. La derivada del logaritmo
es la derivada de u dividido de u logaritmo natural de la base. Es la derivada de u partido por u logaritmo natural de la base. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ya, profe, gracias. Ok. Sigo. Bueno, ¿terminamos, no? No. A ver, pregunto, ¿puedo factorizar este x cubo con este x a la cuarta? ¿Los puedo simplificar? Sí, no, no. No, sí, no sé. Sí. Sí, Están porque son multiplicando. multiplicaciones. Puedes Sí, simplificar, profe. porque están dentro de una multiplicación. Fíjense que están dentro de una multiplicación. Entonces este x cubo y este x a la cuarta sí los puedo simplificar. Me quedaría Euler, logaritmo de x a la cuarta por... Bueno, el x cubo se me va con el x cubo de x a la cuarta. O sea, esta se me transforma en x nomás. Entonces me va a quedar, voy a escribirlo un poquito más abajo, me va a quedar Euler, logaritmo de x a la cuarta por 4 partido por x logaritmo natural de 10. Y ahí pareciera ser que no se puede hacer más nada. El x cubo con el x a la cuarta se simplifica, me queda x nomás en el denominador. 9. Fórmula 9. Vámonos a la tabla. Voy a tratar de repasar hasta las fórmulas trigonométricas. La fórmula 9 es esta. Si la función ahora a derivar ya no es Euler elevado a u, sino que es cualquier base elevado a una función. A elevado a una función. Dice que la derivada, acá está, la derivada de esta función, la derivada de esa función es la base elevado a u por el logaritmo natural de la base por la derivada de u. O sea, me voy a mi cuaderno ahora. Estamos derivando ahora cualquier base elevado a u. Cualquier base elevado a u va a ser igual a la base elevado a u por el logaritmo natural de la base por u derivado. Siempre es por u derivado. Fíjese que siempre va a ser por u derivado. Todo lo que usted quiera, pero por u derivado. Por ejemplo, ¿cuánto vale la derivada de 3, no, de 5? Profe, ¿puede bajar un poquito la cámara? ¿O subir el cuaderno? Disculpa. Por favor, avísenme, yo no estoy mirando la pantalla, chicos. ¿Cuánto vale la derivada de 5,1 elevado a 4x elevado a 5 menos 2x cuadrado? Ahí está. ¿Cuánto vale esa derivada? Repito, 5,1 elevado a 4x elevado a 5, x Vale elevado a 5 menos x cuadrado, según esta fórmula. 5,1 ¿Ya? por Elevado. elevado a 4x5. ¿Ya? 4x elevado a 5 menos x cuadrado. ¿Ya? Por el logaritmo natural Por logaritmo natural. de la derivada de No, cuidado. 4x. No, cuidado. Logaritmo natural de 5,1. de 5,1. ¿Ya? Por ahora, la derivada de 4x. elevado a 5 menos x cuadrado. Bien. Y eso derivado, ¿no? Derivado, disculpa. Derivado. Acá está. Entonces, esto nos queda igual. 5,1 elevado a 4x elevado a 5 menos x cuadrado por logaritmo natural de 5,1 por, ¿cuánto vale esta derivada? 4x elevado a 5. 20x a la cuarta.
Ya 4 por x a la cuarta, o sea, quedaría, el 5 pasa a ser un 4, x a la cuarta, menos la derivada de x cuadrado, 2x. Se me está acabando el cuaderno. La derivada de x elevado a 5, la derivada de x elevado a 5 es 4x a la cuarta, pero está multiplicada por 4. Menos la derivada de x cuadrado, 2x elevado a 1. O sea, todo esto va a ser igual a 5,1 elevado a 4x elevado a 5 menos x cuadrado por Profe, logaritmo natural de 5,1 por 4 por 4, 16x a la cuarta menos 2x, eso. profe, ¿no sería 20x a la cuarta? Porque baja el 5, Ah, es no, 5 pues por baja el 4. 5. El 5 es el que se baja. Esto que está acá es 5. Sí. Buena corrección. Es el 5 el que se baja. 5 por 4, 20. Sí, tienes razón, hijo. No sé por qué bajé el 4. 20. Es n x elevado a n menos 1. ¿Sí? Sigamos. Sigamos con la tabla. Esta está complicada. Fíjese que es una función elevada a una función. Esta dejémosla para el final. Vámonos a las derivadas trigonométricas, la derivada del seno, la del coseno y de la tangente. Sí, y hasta ahí nomás vamos a llegar con esta tabla. Vámonos a las derivadas a las derivadas trigonométricas. Aquí es igual la derivada del seno de u. Entonces, esta es la fórmula número 10. ¿Cuánto vale la derivada de seno de u? Déjeme mostrarle el cuaderno. Dice que es coseno de u por la derivada de u. Dice que la derivada del seno de u es el coseno de u por la derivada de u. Por ejemplo, ¿cuánto vale la derivada de seno del logaritmo natural de x elevado a 5 menos 3? Derivado. Ayúdeme, por favor. Paréntesis, me falta un paréntesis. Ah, no, este es un paréntesis. Ok. Vamos a derivar el seno del logaritmo natural de x elevado a 5 menos 3. Escucho. Primero, lo que vamos a derivar es el seno. Va a quedar coseno. Coseno Va a quedar coseno del logaritmo natural de x elevado a 5 menos x. menos 3. Ah, menos 3, menos 3. Menos de x elevado a 5 menos 3. Ese es el coseno de u. Por, La derivada del x elevado a 5 menos 3. no es la derivada de Del logaritmo natural. logaritmo natural de x elevado a 5 menos 3, derivado. Esto ya está listo ya. Esto es el coseno del logaritmo natural de x elevado a 5 menos 3 por. Ya. Derivada del logaritmo natural. 1 dividido... No es 1 dividido de. La derivada del logaritmo natural. Acá está. La derivada del logaritmo natural de u es u' partido por u. O sea, sería la derivada del logaritmo natural. X a la 5 menos 3 derivado Perfecto. sobre X a la 5 menos 3. Sobre u. 5 menos 3. O sea, solamente nos queda derivar eso que está allí. Esto sería
Aquí voy a escribir la derivada del... ¿Cuánto vale la derivada de x elevado a 5 menos 3? 5x menos 1. 5 x elevado a 4. 4. ¿Cuánto es la derivada de 3? 0. Menos 0. 0. Menos 0. Partido por x elevado a 5 menos 3 por el coseno de el logaritmo natural de x elevado a 5 menos 3, cariños Carlos. Si usted se fija, voy derivando desde afuera hacia adentro. Primero derivé el seno, después derivé el logaritmo natural y después derivé x elevado a 5 menos 3. Primero derivé el seno, después derivé el logaritmo natural está acá, la deriva está acá, y después derivé el x elevado a 5 menos 3. Si usted se fija, esto de ir derivando, uno va derivando hacia adentro. Eso se llama regla de la cadena. La derivada de la función por la derivada de lo que está dentro, por la derivada del argumento. 11. La derivada del coseno de u. Esta me la sé. La derivada del coseno de u es menos seno de u por la derivada de u. Es menos seno de u partido por la derivada de u. Por ejemplo, ¿cuánto vale la derivada del coseno de Euler elevado a 2x más 3 derivado? ¿Cuánto vale esa derivada? Fíjense que estas derivadas que estamos haciendo son derivadas difíciles. Lo que le estoy transmitiendo es que por muy compleja que sea la expresión algebraica, haciendo un buen uso de las tablas, no vas a tener grandes problemas en derivar. ¿Cómo quedaría esta derivada? ¿Qué es lo primero que vamos a derivar? El coseno, que quedaría El menos coseno. seno. Recuerde que vamos desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. Entonces, La multiplicamos por el menos seno. O sea, menos seno quedaría menos seno de qué? de Euler ¿Ya? 2x más 3. ¿Ya? Cierro el paréntesis por el mismo Euler, pero derivado. Euler de 2x más 3 derivado. Exactamente. Ya tienes 5 de 10 puntos. Sabes aplicar la regla de la cadena. Sigamos. Falta ahora, nos falta derivar Euler elevado a 2x más 3. ¿Cómo quedaría? Lo que tenemos que saber ahora es cuánto vale la derivada de Euler elevado a 2x más 3. Profe, ahí se aplica esa propiedad de Euler por U, Euler elevado a U por U'. Esta, Sí, la eso. propiedad número 8. Nos va a quedar menos seno de Euler elevado a 2x más 3, ¿sí? Por. ¿Cómo sería la derivada de Euler elevado a 2x más 3? Euler elevado a 2x más 3 por Euler elevado a 2x más 3, ¿ya? Por Por. 2x elevado a 3 más 3 derivado. ¿Por qué 2x elevado a 3? Me refiero 2x, Más 3 sí, más 3. derivado. Eso. Perfecto. Esto va a ser igual a menos seno de Euler elevado a 2x más 3 por Euler, bueno, le pongo paréntesis, el seno es de eso, por Euler elevado a 2x más 3
por la derivada. ¿Cuánto vale la derivada de 2x? ¿Cuánto vale la derivada de x? 1, ¿Por 2? 2, ¿Y cuánto vale la derivada de 3? 0. 0. Porque es una constante. Por lo tanto, esto sería menos 2 seno de Euler elevado a 2x más 3 por Euler elevado a 2x más 3. Uno va, primero deriva el coseno, después deriva el Euler y después deriva 2x más 3. 2x más 3. Profe, ¿y el 2 para qué lo pasó adelante o por estética nomás? Sí, por estética nada más. Porque está multiplicando. Ok. Ujú. Es solamente estética. ¿Profe? Dígame. No. Es que le iba a preguntar si el Euler lo podía dejar en cuadrado, pero el primer Euler es parte del seno. Entonces no se Sí, no. podría, ¿verdad? Está dentro del seno. Sí. Sí. Así que hay que hacer. ¿Sí? Seno, coseno, tangente. La derivada de la tangente de U. ¿Cuánto vale la derivada de la tangente de U? ¿Alguien tiene a mano la tabla? No, yo no, profe. ¿No? Sí, profe. ¿Qué aparece en la tabla acerca de la derivada de la tangente de U? Es igual a U' partido en coseno cuadrado de U. ¿O no? Ah, ya, perfecto. Ya, yo lo voy a escribir de otra manera. Vámonos a la tabla mejor entonces. U', si la función es tangente de U, la derivada de la tangente es la derivada del argumento, o sea, la derivada de U, dividido del coseno cuadrado de U. Sí. Sí, me voy a mi cuadernito. Voy a borrar esto. Acuérdense que yo voy a escribir otra cosa. Esto es U derivado partido por el coseno cuadrado de U. Eso era, ¿verdad? Bueno, Sí, profesor. sí, profesor. Si ustedes recordarán, 1 partido por coseno es secante. 1 partido por coseno es secante. Entonces, este 1 partido por coseno cuadrado es también secante cuadrado de U por la derivada de U. O sea, en vez de escribir partido por coseno cuadrado, voy a escribir secante cuadrado. Porque la secante es 1 partido por coseno. Secante cuadrado de U por la derivada de U. También se puede escribir de esa manera. ¿Ok? Yo por lo general uso esta fórmula. De hecho, esa es la que iba a escribir acá. Secante cuadrado partido por U. 12, 13. Fórmula número 13. Fórmula número 13. Vámonos a la tabla. Fórmula número 13. La función es arcoseno, la función es arcocoseno y la función es arcotangente. Las funciones hiperbólicas no las vamos a ver. Arcoseno, arcocoseno y arcotangente. La derivada de la función arcoseno. La función arcoseno es la función inversa del seno. Es como la división de la multiplicación. ¿Es seno a la menos 1 o no, profe? Sí, se escribe como seno a la menos 1. Pero se puede confundir con la potencia menos 1. ¿eh? Por eso es que yo prefiero escribir arcoseno. Dice que es igual a U' dividido de la raíz cuadrada de 1 menos U cuadrado. Y aprovechemos el tiro de escribir la derivada 14 del
arco coseno de u, arco coseno de u, es menos u' partido por la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Y la derivada del arco tangente de u, esto es igual a u' partido por la suma sin raíz, 1 más u cuadrado. Ya, estoy haciendo esta fórmula, disculpe, esta fórmula, la del arco seno, la del arco seno, la del arco coseno y la del arco tangente. Estas que están acá, las escribí acá. La del arco seno es u' partido por la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. La derivada del arco coseno es muy parecida a la anterior, pero con un signo negativo. Y la derivada del arco tangente es muy parecida a esta, pero sin raíz. Sin raíz. Muy parecida. Ya. Nos están quedando solamente dos fórmulas, 3 en realidad, y estamos listos para derivar el mundo. Bueno, ejemplos de esto, hagamos un ejemplo, uno solo. ¿Cuánto vale la derivada del arco coseno, de e elevado a x cuadrado? ¿Cuánto vale esa derivada? ¿Cuánto vale la derivada del arco seno de Euler elevado a x cuadrado? ¿Qué es lo que primero derivo? ¿Qué es lo que primero derivo? ¿El Euler o no, profe? No, voy de El arco afuera hacia coseno. adentro. Voy de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo primero que... El arco seno. El arco seno. Esto es lo que tengo que derivar. La derivada del arco seno va a ser igual a menos la derivada de lo que está dentro del arco seno. La derivada de Euler elevado a x cuadrado. Y todo esto dividido por ¿qué cosa? Por la raíz cuadrada de 1. menos u. ¿Y cuánto vale u? Lo que está dentro del arco seno. O sea, menos Euler elevado a x cuadrado. ¿Y eso La al derivada... cuadrado, no? ¿Perdón? ¿Eso al cuadrado de nuevo? No, lo que está al cuadrado es el x cuadrado. El x cuadrado. Ah, No, sí, pero, profe, perdona. Tienes toda la razón. No, U dile que la- al cuadrado. O sea, esto que está acá, al cuadrado. Sí, al cuadrado. Sí, gracias por la corrección. Sigamos. Menos la derivada de Euler. La derivada de Euler elevado a u. ¿Cuánto vale la derivada de Euler elevado a u? Euler ¿Ya? por elevado a x2 Lo hacemos al tiro. Pero déjame escribirlo. Es Euler elevado a u por u'. por u'. Entonces me quedaría Euler elevado a x cuadrado por la derivada de x cuadrado. Y todo esto dividido por la raíz cuadrada de 1 menos, bueno, Euler elevado a x cuadrado por 2 sería Euler elevado a 2x cuadrado. Se multiplica el 2 con el x cuadrado. ¿Y ahí no se podría eliminar el cuadrado directamente con la raíz? No, porque está el 1 metido acá adentro. Ah, sí. Si estuviera solito, sí. Se cancela la raíz con el cuadrado, pero está ese 1. No lo puedo hacer. Acá solamente nos está faltando derivar x cuadrado. Entonces, esto es igual a menos Euler elevado a x cuadrado
por la derivada de x cuadrado, 2x. 2x, y todo esto dividido de la raíz cuadrada de 1 menos Euler elevado a 2x cuadrado. Bueno, aquí se podría arreglar, colocarlo al revés, pero estamos listos. Ya no hay nada más que derivar. Profe, y racionalizar no, porque en el denominador es raíz. Ya, racionalicemos. No le Por gusta el la... conjugado, ¿no? Sí, señor. No, en este caso sería una raíz. En Toda este la caso, raíz. es toda la raíz. Mi uno acá sería la raíz. Y ya, o sea, lo que vamos a hacer ahora no es derivada, es eliminar la raíz del denominador. O sea, vamos a racionalizar 1 menos Euler elevado a 2x cuadrado. Porque la raíz por la raíz se elimina. Me quedaría 1 menos Euler elevado a 2x cuadrado. Insisto, el ejercicio se terminó acá. Acá ya está derivado ya. Esto es solamente para eliminar la raíz del denominador. Raíz por raíz, me queda 1 menos Euler elevado a 2x cuadrado. Y en el numerador voy a poner primero el 2x, después voy a poner el Euler elevado a x cuadrado, y ahora pongo la raíz. La raíz de 1 menos Euler elevado a 2x cuadrado. Listo, se acabó. Se acabó. Pero hasta acá ya estaba listo el ejercicio. Acá lo que hicimos fue eliminar la raíz del denominador. O sea, si en la prueba no hago la Racionalización, igual está bueno. ¿sí? ¿Sí? Igual está bueno. No sé si hemos hecho racionalizaciones en ejercicios anteriores, parece que no. No. Es que en álgebra 1 a mí una vez no racionalicé y me dejaron medio punto, por eso preguntaba. Es que en álgebra parte de la materia es racionalizar. O sea, te estaban evaluando que tú sabías racionalizar. Acá me interesa que sepas derivar. Fórmula número 14, 15, 16. ¿Qué pasa si tengo la fórmula de un producto? Tengo... No, primero la derivada de una suma. Ya la hemos estado haciendo, ¿eh? Supongamos que tenemos dos funciones, f de x y g de x. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas por separado. Derivo primero u, después derivo b y lo sumo. Esa es la derivada de una suma. Profe, ¿y si fuera menos? Menos. 17. La derivada de un producto, u por b derivado. Si tengo una función por otra función, ¿a qué es igual esa derivada? Esta va a ser igual a la derivada de u por b más, y ahora cambiamos los roles, u por b derivado. La derivada de u por b más u por b derivado. Y en el caso de la división, u partido por b derivado, en el caso de esta división, u partido por b derivado va a ser igual a esto que está acá muy parecido, u por b u derivado por b menos u por b derivado, fíjese que cambia, pero dividido de b cuadrado. Dividido de b cuadrado. Eso es. U por b derivado, u' por b menos u por b derivado partido por b cuadrado.
Esta es la derivada de la suma o de la resta, la derivada de la multiplicación, la derivada de la división, y finalmente, para no quedarme con la espina, si tengo una constante multiplicado por una derivada, una constante multiplicado por una función, perdón. La derivada de esta multiplicación, en rigor tendría que ser esta, pero la derivada de k es 0. Por lo tanto, me queda la constante k por la derivada de u. 19 fórmulas en la cabecita. Bueno, claro, cuando usted haga la prueba, no he reprogramado el curso. Cuando usted haga la prueba, va a tener el formulario a la vista. Así que hágase un formulario. Profe, Dígame. cuando usted emplea toda esa fórmula, se refiere a U y a B como dos funciones, ¿verdad? Sí. U es una función de X y B es una función de X. Ah, ya, perfecto. Por ejemplo, supongamos que U es igual a 3x cuadrado menos 1 y B es tangente de x cuadrado más 3. No sé si este ejercicio me va a resultar porque son estas funciones metidas acá adentro. ¿Cuánto vale la derivada de u por b en este ejercicio? O sea, lo que te estoy preguntando, ¿cuánto vale 3x cuadrado menos 1 multiplicado por la tangente de x cuadrado más 3 derivado? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Cuánto vale la derivada de esta por esta función? ¿Qué fórmula tendría que ocupar? De estas que están acá. La 17. La 17. Dice que la derivada de una multiplicación de funciones es igual vamos, que nos quedan 15 minutos. ¿A qué es igual esta derivada? A la 3x elevado a 2 menos 1 derivado. Ya, u derivado, o sea, por la tangente. 3x cuadrado menos 1 derivado por Tangente de x cuadrado más 3. X cuadrado más 3, muy bien. Más Más 3x elevado a 2 menos 1 por tangente x cuadrado por la tangente derivada. La tangente de x cuadrado más 3 derivada. Exactamente. U' por B más U por B'. Tenemos que derivar 3x cuadrado menos 1 y tenemos que derivar la tangente de x cuadrado más 3 y el ejercicio está listo. Más 3 derivado. Ya, ¿cuánto vale la derivada de 3x cuadrado? Primero tenemos la derivada de 3x cuadrado. O sea, esto que está acá. 3x cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de 3x cuadrado? 6x. Claro, 2 por 3 son 6, x elevado a 1, y la derivada de menos 1, 0. 6x por la tangente de x cuadrado más 3 más 3x cuadrado menos 1 por la derivada de la tangente. La derivada de la tangente. Acá está. La derivada de la tangente está acá. Secante cuadrado de u por u'. Entonces, secante cuadrado. Mira, no me alcanza el cuaderno. Esto es igual a 3 por 2, 6x
por la tangente te escucho, de x cuadrado más 3 más 3 más el 3x cuadrado menos 1, que es el u, por la derivada de la tangente, de eso. secante cuadrado de x cuadrado más 3 por la derivada de x cuadrado más 3. Secante cuadrado de u por u'. Esto es igual a 6x tangente de x cuadrado más 3 más... ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrado más 3? 2x más 1. Cuidado, ¿cuánto vale la 2x. La derivada 2x. de 3 es 0. 2x. Ese 2x lo voy a escribir acá abajito. 2x. Ah, sí, la de x es 1. Sorry, profe. Sí. Este 2x es la derivada de x cuadrado más 3. Por 3x cuadrado menos 1 por la secante cuadrado de x cuadrado más 3. Y se acabó. Eso sería la derivada de u por b. La derivada de u por b. Chicos, derivar no es difícil. No es difícil. Hay que aprenderse estas 19 fórmulas. El problema que para aprenderse esas 9 fórmulas, 19 fórmulas, tienes que hacer muchos ejercicios. Por eso es que la profesora Lina está mandando permanentemente tareas, está mandando las tareas, y yo le mandé a usted una guía de derivadas, esta que está acá, déjeme ver si la tengo abierta, déjeme ver, me voy al, sí, guía de derivadas. Bueno, acá en esta guía de ejercicios, acá hay un pequeño resumen de las principales derivadas que hay, y acá están las derivadas trigonométricas, las funciones arco, las exponenciales o logarítmicas, y empiezan los ejercicios. Allá en la derivada, por ejemplo, de raíz cúbica de raíz cuadrada de 3 partido por 2 raíz de x más... ¿Alcanzamos a hacer este ejercicio, no? Sí, alcanzamos. Profe, ¿y la otra profe estaba mandando tarea? Sí, ¿A dónde? Sí, se puede saber. al RECO como coordinación. ¿Pero Reco 1? Sí, Ya. sí. Tareas y pruebas. ¿Está listo? Y pruebas, autoevaluaciones. Ya, profe. Si no les ha llegado, déjame ver, porque a lo mejor me la está mandando a mí para que se la mande a usted. No sé por qué me tinca que con tu pregunta me asaltó la duda. Me asaltó la duda tu pregunta. Así que, terminando la clase, voy a hablar con la Lina. Porque en una de esas las tengo yo. Entonces, hagamos un último ejercicio y nos vamos a comer completo. Oh, profe, le debo un completo a todo esto. ¿Verdad? ¿Verdad que me den un completo? Yo pensé que era de otro curso, así que... No, déjeme, anóteme ahí. Ya. Hagamos el ejercicio. No llovió a las 6 el día. Hagamos ese ejercicio. No sé si se ve el que estoy marcando. Sí, se ve. Oh, pero la resolución es súper mala. Vamos a derivar y igual
x más 1 al cubo partido por x elevado a 3 medios. Voy a irme acá. Si I es ejercicio. ¿Cuándo tienen ejercicio ustedes? Yo tengo Mañana se supone. ¿Ah? Mañana, ¿no? ¿Los Mañana. jueves? Mañana con la Silvia a derivar que el mundo se va a acabar. ¿Mm? Usando reglas de la cadena, etcétera. ¿Ok? Clase de ejercicio. Derivemos esta función. O sea, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo derivar. Y'. Aquí es igual la derivada que hay acá. Va a ser la derivada de x más 1 elevado a 3 partido por x elevado a 3 medios derivado. Vamos a derivar todo esto. Bueno, acá hay una división. Por lo tanto, la fórmula que tengo que ocupar es la derivada de una función. De una división, perdón. ¿Esto, alguien se acuerda que es igual? La derivada de U ¿Ya? por B menos ¿Ya? la derivada menos U por B derivada Perfecto. partido en B elevado a B 2. cuadrado. B cuadrado. B elevado a 2. Bien. Entonces, ¿yo qué haría en la prueba? Yo diría x más 1 elevado a 3 derivado. Ese es mi U'. Por B. Por x elevado a 3 medios. Menos U. X más 1 elevado a 3 por la derivada de x elevado a 3 medios. X elevado a 3 medios. Derivado. Y todo esto dividido de x elevado a 3 medios al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Sería u derivado por b menos u por b derivado partido por b al cuadrado. Y ahora tenemos que derivar x más 1 elevado a 3. El x más 1 derivado a 3 lo voy a derivar con esa derivada, la derivada de u elevado a n. ¿A qué es igual la derivada de u elevado a n? Esa es la fórmula número 5. La fórmula número 5 del ejercicio. U elevado a n derivado. Es n u elevado a n menos 1 por u derivado. O sea, oye, qué manera de gastar el cuaderno. Bueno, Cambia esas hojas blancas, profe. ¿por qué, hijo? O sea, yo lo hago así y de partida es más ordenado porque hay más espacio y gasto menos hojas si son Mi más único grandes. problema es el tamaño de la hoja que quepa en la cámara. Porque ya Eso sí. el cuaderno que es un poquito más chico, tengo problemas acá abajo. Pero bueno, no. Oiga, está rico ese completo cuando lo veas. Tiene que ir conmigo para donde la Mireia, pues, tío. O sea, profe. Cuando nos veamos, lo primero que yo voy a hacer, a ver quién de ustedes me dé el completo. Eso va a ser la primera. Presentamos a la Mireia, profe. En bola se hacen amigos. Ya. Sí, po. Ya. Ah, Ya. ¿A qué es igual esta derivada? U elevado a n derivado. después tiene completo gratis, profe, piénselo. Vamos, terminemos. ¿Cuánto vale la derivada de u elevado a n? 3. N. U elevado a n menos 1 ¿Ya? por U derivada. U derivado. Entonces, esta derivada que está acá sería 3. ¿Te escucho? X más 1 Más elevado a 2 ¿Ya? por X más 1 elevado a 3 derivado. No, cuidado, ya no es elevado a 3. Es 1 más.
x más 1 derivado. Ujú. Por x elevado a 3 medios menos x más 1 elevado a 3 por. ¿Cuánto vale la derivada de x elevado a 3 medios? 3 medios por... Acá vamos a usar la derivada x elevado a n derivado. Esto es n, x elevado a n menos 1. La derivada de x elevado a n es n, esta es una n, increíble, n, x elevado a n menos 1. O sea, sería la derivada de x elevado a 3 medios, sería n, 3 medios, por x elevado a 3 Un medio. medios menos 1. ¿Cuánto es 3 medios menos 1? Bueno, este 1 lo voy a escribir como 2 partido por 2, para que me quede el mismo denominador. 3 medios menos 2 partido por 2, 3 menos 2, 1 medio. Entonces me va a quedar x elevado a 1 medio. X elevado a 1 medio. ¿Sí? Y todo esto dividido de 3, x elevado a 3 medios al cuadrado. X elevado a 3 medios al cuadrado. ¿Cuánto vale x elevado a 3 medios al cuadrado? Conservo la base. ¿Y qué hago con los exponentes? Los multiplico. Ah, Se me va a ir el 2 con el 2, me queda x cubo nomás. Ya. ¿Me queda algo por derivar? Sí, esto que está acá. Esto que está acá. 3x más 1 al cuadrado por. ¿Cuánto vale la derivada de x más 1? X derivado Ya, más más 1. 1 No, X derivado. debe... O sea, Esta es una suma pero la propiedad... de la suma. Ah, sí, sí, sí. Cuando yo derivo son la suma de es la suma de las derivadas. O sea, aquí sería, acá sería la derivada de x más la derivada de 1. ¿Cuál es la derivada de x? 1, 1. ¿Y la derivada de 1? 0. 0, que es constante. Entonces esto es multiplicado por 1. O 1 más 0 si usted quiere. Pero yo no voy a escribir eso. Menos, no, por x elevado a 3 medios menos 3 medios de x más 1 elevado a 3 por x elevado a 1 medio, y todo esto dividido de x cubo, y hasta aquí yo dejaría el ejercicio. Porque el resto es saber cuánto vale x más 1 elevado a 3, cuánto es x más 1 elevado a 2, sumar los términos semejantes. Debería llegar, según la guía de ejercicios, debería llegar a una cosa parecida a esta que está acá. Debería llegar a una cosa parecida a la que está acá. Perdón. Esta. Pero para eso necesitamos mucha álgebra y no alcanzo a hacerla en la clase. Muy bien, se me acabó la hora. Me queda 1 minuto. Yo la dejaría hasta acá nomás. Y en la prueba estaría buena hasta acá. ¿Ok? ¿Ok? Porque este curso no es de álgebra, es un curso de cálculo diferencial. O sea, derivadas. ¿Dudas? No, profe. ¿Dudas? No, profe. Recuerde, yo le sugiero, y de hecho le voy a pedir lo siguiente: en una hoja no más grande que esto, meta estas 19 fórmulas.
O sea, hágase un torpeo, eso es lo que le estoy diciendo. Con estas 19 fórmulas que hemos visto en clase. Y le voy a pedir que le tome una foto y me la mande a mi correo. ¿Sí? Quiero ver su torpeo. Quiero ver su torpeo. ¿Ok? Rápidamente déjeme pasar ¿Cuál la es su lista. correo, profe? ¿Cómo? ¿Cuál es su correo? Mi correo es reinaldo.quiroz@utem.cl. reinaldo.quiroz@utem.cl. Es un torpeo. Yo no tengo drama con los torpeos. Para mí los torpeos es estudiar. Ya, chicos, voy a pasar rápidamente la lista. Me dice presente. Yo el lunes no pasé lista, así que la paso ahora. Pregunto, Macarena Almuna, ¿está? Ignacio Andrade. Ignacio Andrade. ¿Está? Nicolás Avendaño. Matías Báez. Perdón, este es el No, pues estoy mal. Estoy mal en la lista. Es esta, disculpe. Disculpe. Estaba con otro curso. Otra voz. Martín Alegría. No. Cristóbal Alegría. Acá, profe. ¿Viniste el lunes? Sí, profe. Gracias, hijo. Eric Aranda, lo vi hoy día. ¿El lunes viniste? Eric Aranda. Eric, ¿se nos quedó dormido? Está almorzando, parece. Jorge Araos. Presente, profesor. ¿Viniste el lunes? Sí, señor. Gracias, hijo. Nicolás Aravena. Nicolás Aravena. Dame un segundito que voy a dejar de grabar porque